Saludos, compatriotas. Saludos, hermanos latinoamericanos y caribeños. Saludos, todos los seres humanos de la humanidad, porque en definitiva, patria es humanidad. Y saludo muy especialmente al bravo pueblo de Venezuela, que está pronunciando su voz al eco infinito de la historia. Están decidiendo la suerte del mundo en su propio territorio. Y también, por supuesto, a María Corina Machado, la persona que hoy le dedicamos el programa. Y para honrar, para hablar de María Corina Machado, para hacer el enunciado que queremos hacer hoy, pues tengo conmigo uno de los hombres más capaces e inteligentes que he conocido, uno de los escritores de la pluma más arriesgada que he conocido también, además una de las plumas más prometedoras, para no decir ya plena, porque creo que le falta mucha vida para hacer grandes hazañas literarias. Es además un académico, y lo que nos hace pensar que tenemos en el invitado de hoy uno de los hombres que indudablemente va a ser de esos hombres eruditos que marcaron toda una era en el pensamiento cubano y latinoamericano. Se los advierto. Me refiero al escritor, al narrador y académico Luis Orlando Pardo Lazo. Buenas noches, querido hermano. Muchísimas gracias, Faisal, doctor Faisal Iglesias. Un privilegio estar aquí en tu espacio, con tu audiencia. Como mismo tú nos has hecho el honor, ¿no?, de venir al canal de Orlando Luis Pardo Lazo, el podcast que yo estaba haciendo hace algunos años uno que se llamaba Noches en que Cuba no existió y el otro que era Otra Patria, Otro Siglo, Otros Hombres, aquel verso de Cenea, donde has explicado magistralmente, como haces en cada directa con tu audiencia, una audiencia fiel que potencia esta visión ciudadana para Cuba y para las Américas. Y bueno, pues es un gran privilegio, sin ser un especialista ni en leyes ni un abogado, pues compartir contigo en este espacio algunas ideas de lo que está pasando, los paradigmas que están cambiando en las Américas. Yo coincido plenamente con la presentación. Hay algo muy importante pasando ante nuestros ojos y los cubanos no podemos estar dormidos. El ciudadano, el individuo cubano no puede estar dormido ante esta realidad. Luis Orlando, José Martí nos decía que cuando hay hombres sin decoro, hay quienes tienen el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. Y hemos visto a emerger de ese gran y bravo pueblo venezolano a una lideresa que, a mi modo de ver, no solamente encierra en sí misma las cualidades de nombrarse dignamente, como ya la viene nombrando, la segunda libertadora, sino uno de los paradigmas más grandes, uno de los líderes más grandes de nuestra historia, que a mi modo de ver va a marcar era, como lo marcó Mandela en un momento determinado, Martin Luther King en otro momento. Me refiero a María Corina Machado. Sé que vienes a hacer un enunciado que sale no solamente de tu buena voluntad y de tu buen corazón, sino de tu inteligencia,
de tu percepción de la realidad, de lo que tú crees y lo que creo que percibe el mundo del significado de María Corina Machado. ¿Quién es para ti María Corina Machado? Sí, gracias, Faisal. Bueno, todos los cubanos que hemos estado vinculados, ¿no?, al camino de la luz, de la libertad, de la razón, de los derechos fundamentales, ¿verdad? Hemos recibido, quisiera empezar por esto, hemos recibido la solidaridad de Venezuela, de la Venezuela libre, ¿no?, que no ha muerto, incluso cuando se abocó por la vía electoral al chavismo, que sabemos que es una variante del castrismo, bolivarianismo, etc. Pero yo me recuerdo, Faisal, en Cuba, cuando comencé con mi blog, el blog Lunes de Por Revolución, el movimiento bloguero con Giovanni Sánchez, con tantas otras personas, Claudia Cadelo, etc. Yo recuerdo la cantidad de venezolanos que me escribían por Twitter, por email, que me llamaban por teléfono, ofreciendo ayuda con la internet, ofreciendo ayuda con todo. Ellos estaban luchando su propio monstruo ahí. Estamos hablando del año 2006, 2007, 2009. Y tenían mucha más internet que la no internet que teníamos en Cuba en aquel momento, pues eran muy solidarios y estaban casi convencidos que iban a lograr salir del totalitarismo chavista por mecanismos civiles, ¿no? Y que después, pues, Venezuela iba a poder ayudar a Cuba. Desde entonces, bueno, el nombre María Corina, de la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, en su enfrentamiento, en su visión siempre polémica, transformativa para la sociedad, pues viene sonando, ¿no? En algunos años, sus iniciativas han tenido una relevancia máxima. En otros años, han sido las iniciativas de otros líderes opositores de la sociedad civil venezolana los que han ido adelante, y el pueblo se ha montado en esa iniciativa y se ha tratado de sacar al déspota, sacar al hegemono del poder, sea Chávez o sea Maduro. Esto es un fenómeno que lleva un cuarto de siglo en el poder. Qué lindo el socialismo cuando llega al poder, qué feo el socialismo que nunca acepta salir del poder. Qué feo socialismo es. Y en el caso específico de Maduro, designado por dedo, en mi opinión, no tanto por Chávez, sino designado a dedo por La Habana, entrenado y designado a dedo por La Habana, pues Nicolás Maduro ya lleva compañero, 11 años en el poder y acaba de pedir y de robarse o de tratar de robarse 6 años más. O sea, 11 más 6, bueno, son 17. ¿Cuántas décadas va a estar en el poder? Pasó Obama, bueno, pasó Bush, hijo, pasó Obama, pasó Trump, pasó Biden, pasó Trump o Kamala Harris, y ellos siguen y siguen en el poder como mismo los caudillos de La Habana. María Corina Machado la conocí personalmente en la National Endowment for Democracy, la organización que promueve democracia en todas las Américas y en el mundo, en Washington, D.C., y también en la OEA, la OAS en inglés, o la OEA en Washington, D.C., 2017-2018, en una de sus múltiples iniciativas para levantar conciencia, para buscar solidaridad, para que las personas que ya se habían olvidado de la causa venezolana no se olvidaran de la causa venezolana. Iba a venir la libertad en el 2017. Yo creo que ella estaba consciente de las terribles dificultades que se iban a enfrentar en cada momento, desde la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo, las trampas, los asesinatos, el exilio, las calumnias. Ella estaba consciente de eso. Fue madurando como líder, fue buscando el caminito que tal vez ella ignoraba. Esto no es culto a la personalidad. Tal vez ella sabía que ese camino tenía que aparecer y aparece en la práctica, no es como una fórmula matemática, sino de hacer y hacer y hacer, aparece un camino. Y yo creo, Faisal, que lo encontró. ¿Cuál fue el camino? A mí me recuerda mucho el proyecto político concreto de Osvaldo Payá. O sea, ¿qué le queda al individuo, al ciudadano? ¿Qué le queda en el Estado totalitario? No le queda nada. Huir o la guerra o la ley
del hegemono, la ley del Estado totalitario, que no es una ley, que es una violación de la ley, pero es la única que hay. Ante esa realidad, ahora entramos en más detalle. Yo creo que María Corina ha hecho una estocada maestra, magistral, que en mi opinión va a cambiar el paradigma para evaluar cuando una elección es democrática o no democrática. Pero vamos a dejarlo por ahí para mantener la conversación si quiere, Faisal, ¿no? No sé si... Y entonces, bueno, pues hay una evolución de esta mujer maravillosa. Disculpa, tengo la voz un poco tomada. Y esta evolución la ha llevado a un punto donde ahora, en mi opinión, todos estamos involucrados. Ver un crimen en silencio es cometerlo, no es complicidad, es cometer ese crimen. Y ahora todos hemos visto el crimen. Hemos visto a un hombre, a un poder, a una institución, a un Estado burlarse personalmente de ti, ¿ok? Esto no solamente es el Estado venezolano secuestrando, desbaratando la soberanía del ciudadano venezolano. Esto es que este hombre aparece en tu cámara, en mi Twitter, en el feed, y nos dice a todos, le dice a la OEA, le dice a la ONU, he sacado el 51.2% de los votos por poner una cifra al azar, elegida al azar. Dime un número, ustedes que me están escuchando, dime un número. ¿33? Bueno, 33 por 2, 66. Bueno, he sacado el 66% de los votos en una elección que se hizo en Cuba hoy. Así. O sea, este hombre, que se supone que es un dignatario investido con poderes para decidir incluso la vida y la muerte de personas, para decidir o no el indulto, este hombre ha quedado desnudo. Este hegemono, este caudillo, este socialista, es muy importante decirlo, este socialista, él no es una perversión del socialismo ni una interpretación mala del socialismo, él es un socialista defendido por instituciones socialistas dentro y fuera de Venezuela, aunque sabemos que el Partido Comunista de Venezuela se ha distanciado de este señor. Pues este señor nos ha dicho claramente, no hacen falta los números, no hace falta ni contar, no hace falta ni hacer un fraude. Cuando lleguen los datos de cada uno de los colegios electorales, de los departamentos, de los estados, etcétera, yo los voy a poner ahí. No los voy a mirar. No importa si gané o si perdí, no importa. Yo voy a poner, dado que hay una coyuntura política difícil, voy a ponerme que cogí un poquitico más de la mitad. Le voy a quitar un poquitico de la mitad a mi oponente principal y el resto se lo vamos a dar a los otros caudillos. Bueno, a mí me gustaría dejar claro que esta farsa, esta burla, este crimen condenable, pueden verlo en el chat. He compartido el enlace, no sé si se va a compartir, si no, después te lo envío a ti también. Ah, claro, porque no se pueden poner enlaces en el chat, te lo estoy enviando por privado a tu chat. En esta página web, resultadosconvenezuela.com, resultados con VZLA, pues María Corina logró el milagro cívico, que podemos explicar en un segundo, ¿no? Que va a cambiar el paradigma de cómo evaluar una elección democrática o no, incluso en los países desarrollados. Y tiene que ver con el ciudadano, con esa gran mayoría del uno organizado independientemente, transversalmente, de todo poder, presupuesto, burocracia, ley, constitución incluso. ¿Qué clase de poder teníamos, como tú has explicado tantas veces, como ciudadanos? Bastaba mirarnos las caras, reconocernos y decir, vamos a los colegios electorales, tan pronto se termine la elección en el colegio, demandamos, exigimos una comprobación de cómo se cerró el colegio, vamos a reconocernos y vamos a compartir este dato entre los ciudadanos nacionales, con los compatriotas exiliados y con el resto de la ciudadanía global. Vamos a dejar que el mundo mire lo que el Estado venezolano ha contado en Venezuela, que es el detalle por el cual es una estocada maestra como el proyecto Varela, empleando la ley cubana
para intentar cambios en la ley cubana y en última instancia en la Constitución cubana. ¿Por qué yo digo que es el Estado y el Estado? Sí, porque María Corina no tiene una sola máquina contadora de votos. Ni una. Porque María Corina Machado no hizo ni una encuesta ella misma. Porque María Corina Machado no está haciendo una interpretación o un cálculo de tendencia de voto a pie de urna. Nada de eso. No tiene nada que ver con esto con María Corina Machado. María Corina Machado se ha parado, o los colegas, compatriotas, ciudadanos, han ido a los colegios electorales y cuando se termina el día electoral, muchos de ellos han sido reprimidos y arrestados ya como testigos, apropiándose de la ley totalitaria chavista, como testigos del tribunal, pues le han dicho, tan pronto la maquinita rusa o la maquinita china o la maquinita checa, lo que sea, tan pronto esa maquinita que va a cometer fraude en breve, tan pronto la maquinita cuente que tenemos 300 votos por Edmundo González y tenemos 100 votos por Nicolás Maduro o al revés, porque pasó al revés en algunos colegios electorales, tan pronto la maquinita cuente eso y cierres, por favor, imprímeme un papelito. Se llama acta electoral. Cuando se imprime el papelito tiene un código, una fecha, una localización, la firma de los testigos y del jefe del colegio electoral y también un cuño firmado. Más nada, un papelito que no sirve para nada, ese papelito. Cuando ese papelito recogido por un ciudadano se pone al lado de otro papelito recogido por otro ciudadano, que se pone al lado de dos papelitos recogidos por otros dos ciudadanos, ha resultado, querido Faisel y para toda tu audiencia, ha resultado hasta ahora, hasta que tú y yo estamos hablando, ha resultado en un número de 24,000, deja ver si lo puedo copiar, 24,576 actas, 576 papelitos. O sea, lo he puesto en los comentarios. La ciudadanía, el individuo en Venezuela ha logrado recoger 24,576 papelitos que a la dictadura no le importaba imprimirlo. Eso no es oficial ni es nada, pero está impreso por una máquina legitimada por el Estado bolivariano de Venezuela, con firmas de ciudadanos que incluso trabajan para el Estado bolivariano de Venezuela. ¿Y el ciudadano qué ha hecho? ¿Qué ha hecho María Corina y su equipo? Nada. Mostrarlo al mundo. Que sume la gente. Que sume el que quiera sumar. Tal vez ella se equivocó al sumar. Que sumemos todos. Y cuando te pones a sumar y sumar y sumar y sumar y sumar, y lo han hecho varios equipos de trabajo internacionales en Europa, en América, lo ha hecho el gobierno de Maduro, aterrado, se ha puesto a sumar y sumar y sumar. El resultado es que Maduro hizo un chiste. Nos dijo que el 51,2% de la población había votado por él y resulta que es el 30% de la población. Como Maduro es tan simpático, después de todo buen chiste viene como el anticlímax, nos hizo un segundo chiste. Nos dijo que Edmundo González, ¿por qué no? Es muy popular. Bueno, había ganado un 44,2% de los votos, cuando en la realidad, boleta por boleta, acta por acta, sabemos que con el escrutinio ya del 82% de las boletas, el 67% del electorado venezolano, 67% del electorado votó por Edmundo González y por la propuesta de una transición a la democracia en consecuencia. 7,173,152 votos ha ganado la propuesta de la luz, la propuesta de la libertad. Lo voy a poner aquí para que no, en un comentario, es un poquitico lento, pero estamos en vivo. Edmundo González, 7,173,152 votos. Ahora, mientras estamos hablando, no, los datos no son de hace una hora, son datos que se van actualizando en tiempo real, que es la maravilla, y de ahí un poco la propuesta que traemos de lo que nos merecemos todo por esta proeza ciudadana.
Y el señor Nicolás Maduro, pues hoy, en este momento en que estamos hablando, pues tiene 3.250.424 votos. No es poco, ¿eh? Por un déspota, por un criminal, han votado 3.200.000 venezolanos. Y además, un 40% de la población, Faisal, un 40% del padrón electoral, ni siquiera fue a votar. Son como 6 millones más de venezolanos que dijeron, ya esto no vale la pena. 6 millones de venezolanos no dijeron ni que sí ni que no. Y más de 3 millones de venezolanos dijeron sí, sí por el chavismo. El chavismo está vivo todavía. Le quedan 3 millones de votantes. Sí. Orlando, ¿qué cualidades especiales, personales, tú crees que tiene María Corina para haber tenido la capacidad de interpretar esta realidad y haber tenido la capacidad de interpretarlo para que la convierta en la líder que es, y que además, qué tipo de líder tú crees que es? Es decir, estamos ante un simple proceso electoral o estamos también, como pienso yo, en un cambio de era donde hay una nueva sociabilidad y se exige un nuevo tipo de lectura de la vida, un nuevo ser humano. Creo que hay un cambio de signo. A mí me gusta decir un cambio de luz, como cuando cae la tarde o como cuando llega el amanecer, cuando la luz se hace cenital. Hay un cambio de luz. Un semáforo también, hay cambios de luces, ¿verdad? Cuando entramos a un cine, ¿no? He buscado y buscado y buscado. Quiero encontrar el momento en que María Corina Machado ofenda a una persona que la está ofendiendo a ella. Estoy buscando y buscando y buscando. Sé que debe ser imposible de encontrar, pero estoy buscando y no he encontrado en ninguna parte, en el tono de los discursos de ella, discursos a veces muy activos, ¿no? Y de combate. Pero no encuentro por ninguna parte que María Corina Machado llame inepto o estúpido, imbécil, anormal, pitiyanqui o piticomunista. No veo la decencia. La decencia, el decoro, como una cualidad. El decoro, como una... ¿Qué otras cualidades? Tiene una inteligencia excepcional que pasa por lo racional y pasa por la consistencia y pasa por lo, yo diría, sensorial emotivo. Es una mujer. Esta mujer ha sido madre, es hija. Y mira, Faisal, no voy a hacer ahora un discurso de elogio a la mujer, ni mucho menos, estamos hablando de igualdad, pero hay una serie de características cuando una mujer se aboca a la política, el no deseo de exterminar al oponente, el no deseo de ir a la guerra constantemente, el no deseo de poseer a sus súbditos, esa palabra con que Maduro trata en la práctica, ¿no? Trata a la nación venezolana como una nación sometida, ¿no? Que tiene que seguir sus designios, militarizada. Todo es cívico-militar en Venezuela. Es una mujer con una formación, aparte de técnica, en valores democráticos. Eso se estudia, se entrena, se practica. Esta mujer le habló cara a cara al comandante Hugo Chávez Frías. No le rió la gracia. Le habló muy fuerte cara a cara y en ningún momento lo ofendió. Le dijo, no. Tengo el criterio que las expropiaciones, nacionalizaciones, tal como se están haciendo hoy por hoy, señor presidente, no sé si esto era 2006, son robos de propiedad privada. Eso no es ofender a nadie, es un criterio técnico. Están en condiciones de derecho, estas expropiaciones podrían ser llevadas a tribunal por constituir robo flagrante a la propiedad privada, y se lo dice a un hombre que tenía el poder de Venezuela y de medio mundo en ese momento en sus puños, Hugo Chávez. O sea, parece ser también una persona que sus principios, embalados
lanzados con este decorum, con esta decencia, con esta verdadera dignidad humana, una palabra que el castrismo nos ha tratado de robar, la dignidad humana, la dignidad de la persona humana, del individuo humano, pues los principios de esta mujer, de esta ciudadana, primero que todo, yo creo que ella prefiere que se le llame ciudadana, no se pueden negociar. Eso no quita, la política es el arte de la negociación, pero hay una serie de principios que la constituyen a ella como persona que no se pueden negociar. Por ejemplo, ahora sería muy fácil que Maduro repartiera algunos cargos como diputados, nominados, ministros a la oposición, a cambio tal vez de volver a hacer unas elecciones que dentro de un año o 18 meses para entonces aclarar qué fue lo que pasó con el hackeo. No. Ella está en una posición ahora muy vertical. El respeto a la voluntad del individuo, del soberano, del ciudadano, ya se expresó en un proceso lleno de irregularidades, pero ahora no hay remedio. Yo creo que ella lo ha dicho muy claramente, es hasta el final. Aparentemente le quieren poner una orden, ya está inhabilitada y le quieren poner una orden de arresto ahora en Venezuela. Y ella ha dicho, es hasta el final porque no tiene que ver conmigo. El ciudadano, el soberano se ha expresado. Hemos trabajado para que el mundo vea que se ha expresado el soberano. Es obvio que no se puede hacer trampa en 5 minutos, en 10 minutos, en 12 horas, en 48 horas, como se ha hecho, que se ha subido todas estas actas firmadas con los números originales de las máquinas del chavismo. Estos son los valores reales, Faisal. Y el mundo tiene que sentirse primero que todo agradecido por su labor. Y después hay que tener un momento de dolor y de pena. ¿Qué pena me da conmigo y con el pueblo venezolano? De lo que yo sabía, de lo que yo intuía. El pueblo venezolano ya terminó con el chavismo hace a lo mejor 10 años, Faisal. Hace 10 años que el chavismo se acabó y el pueblo venezolano estuvo votando contra el chavismo durante las últimas elecciones y no se enteró. No hay pueblo, no hay ciudadano. El gobierno ha tratado de destruir eso mediante el método sencillo de ignorar la manifestación de la voluntad popular y secuestrar la representación ciudadana y la soberanía ciudadana. No hay país. Ahora, Orlando, ¿qué condiciones históricas han permitido que no pueda borrarse ese sujeto político que históricamente estaba siendo anulado por el concepto pueblo, ese concepto griego de pueblo, y que ahora, sin embargo, emergen sencilla y naturalmente, que es algo que ha aprovechado María Corina, que es el ciudadano? Sí. Mira, mientras se esté votando en un país, el totalitarismo está en riesgo. En Cuba, en la Rusia zarista, en la Rusia de Putin, en Estados Unidos. Mientras se esté votando, mientras tú hagas la farsa de coger un papelito y dejar que la persona vaya allí, a una esquina, como si tuviera el poder de decidir nada, y mientras quede ese mecanismo formal que es tan poderoso, hay esperanza. Y yo creo que estas elecciones, o sea, tú sabes que el castrismo básicamente ha tratado de anuló el concepto mismo de elección. No se elige nada en Cuba. Tú no eliges entre dos candidatos. Es un solo puesto y tú ratificas o no ratificas a tu diputadito ahí. Pero aquí todavía estaba esa inercia civil. La dictadura venezolana, como otras dictaduras, no logró extirpar el gen cívico de ese país, la sangre cívica de ese país. Ya sabemos que más de 8 millones de compatriotas se fueron, que hay 6 millones que decidieron el silencio. 8 millones fuera de Venezuela, 6 millones optaron por el silencio el domingo 28 de julio. Ante nuestros ojos se callaron la boca y no fueron a votar. Algunos fueron impedidos. Yo creo que además de esa voluntad moral, de esa voluntad política, de esa decencia imprescindible, de esa bondad, de esa luz de María Corina, también está el desarrollo científico-técnico, está la revolución digital, que también está haciendo brotar este nuevo sujeto político que bien llama Corina ciudadano, y que nosotros en el proyecto de País, el Pacto Social Moderno,
hablamos también de soberano. ¿Qué crees tú al respecto? Claro, maravilloso. Pero con una pequeña paradoja, vamos primero a ratificar tu punto, Faisal. La revolución técnica, científica, que viene de la ilustración, de la ciencia, de lo racional, de lo humano, esa revolución técnica llegó, ha llegado a Cuba, ha llegado a Venezuela. El Estado inmediatamente la secuestra. ¿Quién tiene las máquinas? ¿Dónde se envía esa información? ¿Quién las cuenta? El Estado secuestra eso, pero no puede impedir que el capitalismo, que la comercialización, que el contrabando, esa maravilla de mecanismo que es el contrabando de propiedad y de bienes, la piratería. El teléfono celular. No puede impedir que de repente cada ciudadano sea un comando o comandito de civismo. Tú sabes que incluso el concepto de la representación misma pudiera caer en crisis por esto. Sí. ¿Hasta qué punto un ciudadano necesita estar representado por un tipo que va a ganar un salario profesional, que va a tener sus propias ideas y después que fue votado, pues tiene que esperar 5 o 6 años para volver a ser consultado y mientras tanto ese diputado en el Congreso hace lo que le da la gana y no me está representando a mí, aunque yo le escribo una cartica? Entonces, hoy por hoy es como si la representación fuera instantánea y individual, ciudadana. Entonces, claro, eso fue muy importante, pero lo que quería darle la vuelta es, si María Corina se confía nada más en esa representación digital, esto iba a quedar en una guerra de Internet. Aquello humano, paradójicamente, este movimiento y esta persona que depende de la revolución digital echó mano al viejo papel, a la vieja carta magna en un papel, ¿no? Y de repente le arrebata, interviene, esa es la palabra, han intervenido, se apropia. Han intervenido un papelito que el Estado cogía y decía, esto no sirve, porque en un colegio gana Maduro, que ha ganado en muchos colegios, y en otros colegios gana el mundo. Es un papelito que no puede demostrar nada. Bueno, pues se han tomado todos los papelitos, se ponen juntos, la marca digital probablemente ya se perdió, ahora Maduro acusa de que hay un hackeo, que no sé qué. No. Hay unos papelitos que una vez más, gracias a la tecnología, pero son papelitos, tienen materialidad. Esta materialidad, la tecnología lo que sirve es para mostrarla al mundo. Algunos escaneos, Faisal, yo he estado revisando el sitio web, que te repito, el sitio web se llama resultadosconvenezuela.com, pero es resultados con VZLA. Resultados con VZ. Okay. Y en este sitio, pues algunos escaneos incluso se ven una parte que se dobló el papel, otro que está muy claro, otro que está muy oscuro. Obviamente son fotos o escaneos de una boleta verdadera, que con poca luz hicieron la foto en algunos casos, con toda la premura, y inmediatamente se envió a alguien o a muchas personas, y el sitio web, yo te puedo garantizar, estoy seguro que ese sitio web ya estaba preparado para ser alimentado con cada una de estas acciones ciudadanas y mostrar de inmediato, de manera automática, los conteos. Orlando. En esencia, sí, para cerrarte esa idea, le hemos quitado al Estado su capacidad de contar como si ellos supieran contar mejor que los individuos. Le hemos quitado al Estado su capacidad de compilar como si ellos supieran compilar mejor que los individuos. Le hemos quitado al Estado su capacidad de archivar como si ellos supieran archivar mejor que los individuos. Y de hecho, están ahora en retirada, en estampida, y tú sabes que se acaba de planificar o acaban de anunciar como tal vez como un método de intimidación que Maduro va a viajar a Rusia para a reunirse en el Kremlin con Putin, que no está la fecha determinada todavía, pero ha salido la noticia en una agencia de muerte que se llama Russian News Agency, que en este momento, lo voy a decir así, Russian News Agency en este momento está sirviendo como para intimidar al bravo pueblo, diciéndole, no hay fecha, pero viene Maduro. Así que hay que esperar hasta que Maduro venga al Kremlin. No, cuando Maduro vaya al Kremlin, probablemente allí se queda, porque él no es el presidente ya de Venezuela. Orlando,
hemos hablado de las cualidades excepcionales de María Corina Machado y hemos hablado de la revolución digital que está marcando una nueva era dentro de la revolución científica técnica y que está haciendo emerger al ciudadano como el soberano, incluso desplazando, como tú decías, al Estado en muchas veces, y desplazando también a ese concepto griego de pueblo. Para eso, además de los talentos que tú mencionabas, yo pienso que se necesita una personalidad plural, un liderazgo que no descanse precisamente, absolutamente en María Corina, que no sea un liderazgo vertical, que no sea un pueblo que llame no tanto a la unidad, que muchas veces implica mando centralizado y obediencia debida, sino el concepto montiano de juntarse. José Martí decía, juntarse es la palabra de orden, como queriendo decir de que hay que tener un propósito común, pero siempre cada cual guardando su individualidad. Y en ese sentido yo veo en María Corina ese liderazgo como plural, como si ella siempre mostrara la necesidad del otro a su lado para complementarla, para demostrar que esto es un problema con todos y para el bien de todos, como diría José Martí, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que rechaza el ordene y mando, rechaza el mando centralizado y prefiere el juntarse. Prefiere incluso complementarse de otros personajes, sabiéndose que ella incluso no es el todo. Lo veo, por ejemplo, cuando ella, con esa personalidad que va al frente como una luz, se hace al lado, se pone al lado del Mundo García, para como si el Mundo García, que no avanza como el Mundo ella, González, el Mundo González, que no avanza con esa rapidez como ella, a la velocidad de la luz, sino como si se quedara con esa calma, con esa paciencia de recoger incluso al que se queda detrás y echarlo adelante con esa paz, con esa calma, que me parece incluso que es una personalidad tan necesaria en un momento de cambio, un momento de transición, que es lo que a mí me la hace un ser además extraordinario. ¿Cómo tú percibes eso? ¿O es una visión mía? ¿O es que yo estoy enamorado quizás de ese concepto y lo veo en ella? ¿O si tú lo notas también en ella como una cualidad? Es una cualidad de ella, claro, y es una cualidad de muchas personas que han optado, ¿no? Es una cualidad tuya como comunicador, como persona de acción también intelectual. O sea, es una cualidad que a veces yo me quito de arriba, ¿no? En mis escritos o a veces en algunas directas un poco más provocador, directas bélicas que yo hago. Ella sabe bien que ese acompañamiento es, bueno, Osvaldo Payá hablaba de una emancipación, es emancipatorio. Usted tiene que contagiar dignidad, usted tiene que contagiar decoro, usted tiene que contagiar una manera de entender la vida cuando su hijo le están dando un balazo en la calle. Y tiene que complementarse. Sí, claro, claro. Entonces, en medio de todo eso, la acción política, y yo creo que ha encontrado ahora exactamente, la acción política tiene que tener como algo muy concreto, ¿no? No basta, por desgracia, no basta con pedir democracia, sino que ahora hay una acción que ha tenido lugar que es incontestable. Y de ahí un poco también lo triste, ¿no? La parte triste de la sesión de la OEA ayer, 31 de julio en Washington, D.C., cuando una serie de presidentes, aunque no tuvieron el coraje
porque no quieren embarrarse ni avergonzarse de por vida de votar no, tuvieron que abstenerse para no condenar este fraude ostensible. El argumento que se está haciendo de que hay que esperar a que el gobierno venezolano dé una respuesta oficial es un argumento baladí y es un argumento equivalente a la complicidad y a ver cometer un crimen en silencio. Ya nosotros hemos visto las boletas que el Estado y todos los estados, con su secretismo de Estado, nos tenían escondidas del ciudadano. El poder de los estados concebidos de esa manera depende del secretismo del ciudadano, ante el ciudadano. Entonces, se ha roto el secretismo. Ella no está clamando un protagonismo especial, pero con su condición de líder sabemos, y nadie está llamado a engaño, sabemos que hay una líder que va a conducir a Venezuela en los próximos años. Está ahí la líder. Y también una líder que puede rebasar, como tantos otros presidentes latinoamericanos, las estrechas fronteras nacionales. Y por eso estoy proponiendo, y no soy el único, la idea de que María Corina Machado inserta en un conflicto prácticamente militar, de un país militarizado contra su propia ciudadanía, pues ella ha llegado con una propuesta de paz legal, conciliadora, aplicando las modernas tecnologías y los conceptos como la soberanía ciudadana en lugar de la masa, el pueblo, el líder. Y no veo cómo no encaja esta descripción con los escasos párrafos que aparecen en el sitio web del Premio Nobel de la Paz para personas que están haciendo una contribución de solución pacífica para el bienestar de los pueblos. Personas que no están armando ejércitos, personas que están desarmando y quitándole sin tirar un tiro, sin ejecutar a un criminal, sin matar a un matador, sin torturar a un torturador, personas que están trayendo, que le están hablando, que están usando la palabra, el diálogo, la acción propositiva, legal, global también, tecnológica, moderna, bueno, yo diría obviamente postmoderna. Y bueno, pues yo creo que aquí hay un candidato de fuerza mayor, sobre todo este año, este momento, un candidato de fuerza mayor para proponer a María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz. Es una propuesta, las propuestas se toman o se dejan. Es un honor que tú me haces que hayas hecho esta propuesta aquí en nuestro canal. Y te digo que nuestro canal porque lo hacemos en el canal del Pacto Social Postmoderno, que es el movimiento que tú eres uno de los líderes fundamentales, que precisamente lo que plantea es eso, la soberanía del ciudadano, y un proyecto de país donde se consideren inviolables los derechos inalienables del ser humano y se cree una sociabilidad propia para esta era, una institucionalidad propia para esta era. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder proponer como candidata a Premio Nobel a María Corina Machado? Bueno, eso o sea, podemos leer, por ejemplo, ¿no? Empezar por la letra, ¿no? Por la letra escrita, ¿no? O sea, se supone que, según el testamento original, eso ha ido cambiando, etcétera. La persona que va a ganar este premio tiene que ser alguien que ha trabajado, o sea, no es que yo tenga una idea magnífica que revoluciona la física teórica. Ese es el Premio Nobel de Física. Aquí es alguien que ha trabajado, que ha pensado y después ejecutado proyectos que estén basados en la fraternidad de los seres humanos. La fraternidad, muchas veces entre el lobo y la oveja. Se dice específicamente fraternidad entre naciones. Sabemos muy bien que en el momento que haya un proceso democrático verdadero en Venezuela, la fraternidad latinoamericana va a ir a una cúspide. En el momento que salgamos del castrismo en la isla, las Américas van a estar finalmente listas para mirarse y caminar juntas, sin radicalismo, sin esta crispación de izquierda contra derecha, sino todo el mundo moviéndose hacia una prosperidad
hacia valores democráticos. Y, por supuesto, todo el que haya trabajado por la abolición o reducción de los ejércitos, sean insurgentes o regulares, y, por supuesto, la celebración y promoción, estoy citando, ¿no? La celebración y promoción de acuerdos de paz. Un acuerdo de paz es obviamente, y ahí está el premio Nobel de la paz que se le confirió al presidente Obama al inicio de su administración, un acuerdo de paz es obviamente decirle a un gobierno militar, a un ejército que está disfrazado como Estado, decirle y trabajar para imponerle imposición, es una imposición ciudadana y que todo el mundo es testigo de lo que ellos fueron testigos. Mira, la única legitimidad que tiene el gobernante es la del soberano, la del ciudadano. Mira lo que dice el soberano. Mira lo que dice el que tiene el poder, que no puede ser el Estado el que tenga el poder. El Estado es una vía, una representación, un mecanismo para la administración, que siempre es difícil, de ese poder y para la justicia social, porque no basta con el capital solo. Entonces, mira el poder que se te ha prestado a ti como Estado, mira de dónde viene y lo que está diciendo. Los venezolanos no quieren que tú administres la justicia, el tesoro, la ideología, la educación, el deporte, las elecciones. El venezolano, 7 millones de ellos, han decidido que otra persona, otra visión de la sociedad va a administrar los destinos de la nación venezolana por 6 años. Edmundo González no tiene poder después de 6 años. Hay que sacarlo por la vía que sea del poder. Por supuesto, como demócrata, no esperamos que eso va a ser un escenario conflictivo, ¿no? Porque parte del encanto de los demócratas es que ejecutan y si lo hacen muy bien, se van. Si lo hacen mal, a lo mejor se van antes, pero si lo hacen súper bien y todos queremos que ese presidente vuelva a estar, se tiene que ir. La Constitución bolivariana ha sido modificada por los socialistas. La Constitución bolivariana ha sido modificada por ellos para perpetuarse en el poder. Yo creo que una de las principales reformas constitucionales que se van a hacer tan pronto este gobierno democrático sea instituido en Venezuela es asegurarse que los gobiernos no se perpetúen en el poder. Es muy sencillo. Tal vez puede ser un par de términos, tal vez puede ser un término y medio, tal vez un solo término. Lo tendrá que determinar el pueblo en un plebiscito que va a hacer uso de las cualidades digitales. Probablemente va a ser el primer plebiscito digital y el pueblo venezolano veremos si le gusta la idea de reelegir a los poderosos o veremos, yo no lo sé, no tengo ni idea. Veremos si el pueblo venezolano no le gusta la idea de que un caudillo o un poderoso o un demócrata se reelija indefinidamente. Eso obviamente, eso va a estar ahí. También habrá que analizar, por supuesto, ¿no? Todos los que han conspirado contra la democracia venezolana y también habrá que ajustar cuentas en cortes internacionales todos los gobiernos que han ayudado a la pérdida de la soberanía ciudadana de Venezuela. Esto constituye prácticamente un pueblicidio. En números de muertos, hay incontables muertos políticos y no políticos en Venezuela. Los están habiendo ahora, al menos una veintena sobre todo de jovencitos muertos inmediatamente, un tiro en la cabeza. Y estos muertos no van a caer en la nada. Estos muertos no van a caer en la nada. Venezuela, un país, una democracia, no puede vivir con un régimen de criminalidad de este tipo. No puede vivir. Entonces, son muchas cosas que se están moviendo. En principio, esta elección que acaba de perder Nicolás Maduro, lo único que está en tela de juicio es su cargo, para cerrar la idea. Lo único que debería pasar es que Nicolás Maduro pierde su salario, pasa a otra posición, crea una fundación, se convierte en una figura internacional. Tal vez Nicolás Maduro termina siendo el presidente de la ONU. Yo no lo sé, pero tiene que dejar su cargo y llega a otra persona. Lo que está haciendo el chavismo
precisamente es garantizar que van a tener que irse todos, porque son una mafia. No resisten que uno de ellos pierda el cargo. Ninguno de ellos se siente elegido por su pueblo. Y ahora estamos viendo, y repito la idea, que durante los últimos 10 años ese pueblo ninguneado, vejado, humillado, asesinado, ese pueblo ha votado consistentemente contra el chavismo todos estos 10 años, estoy seguro, y nos los han ocultado. Se acabó la ocultación, Nicolás Maduro. Orlando, bueno, déjame repetirle a los oyentes que nos encontramos con el escritor y académico y además un excelente ajedrecista, Luis Orlando Pardo Lazo, uno de los escritores con una de las técnicas más atrevidas que he leído, que me encanta su atrevimiento, ese juego de palabras, parece muchas veces que hace como una logomaquia. Luis Orlando Pardo Lazo, además, es uno de los líderes del Pacto Social Postmoderno, que es un proyecto de país que los cubanos diseñamos con el propósito de que se consagre en la Cuba postcastrista, que precisamente consideramos que debe ser la institucionalidad que requiere la sociabilidad que está imponiendo el siglo XXI, la revolución digital. Es decir, que se consagre al fin al ciudadano como soberano, al ciudadano como primera y última fuente de poder, que se consagren como inviolables los derechos inalienables del ser humano, esos derechos que no se los debemos a ningún partido, a ningún político, sino que los tenemos solo por el derecho de venir a la vida, por el discurso de la naturaleza, y que se crea una institucionalidad propia. Completamente de acuerdo, Faisal. Es poco lo que puedo añadir. Sí. Ahora, la pregunta que te quiero decir ahora al respecto es, Orlando, ¿quiénes son las personas que por fin podemos proponer a María Corina para Premio Nobel de la Paz? Sí, 2024. Mira, Faisal, en lo que habíamos hablado un poquitico antes de esta directa y esto, pues yo estaba buscando. Resulta ser que hay hasta unas propuestas que se han hecho. Sí. Nos hemos perdido a Orlando, vamos a ver si vuelve a entrar. No sé qué ha sucedido. Espera que Orlando vuelva a entrar. Espero que no haya sido una trampa, que nos haya entendido, sino que ya ahí está Orlando. Bueno, menos mal que fue un error. Fue un error mío. No fue una trampa que nos hicieron. No, fue un error mío. No, te estaba comentando que en lo que estábamos hablando un poquitico antes de la emisión en vivo, pues he visto que hay algunos reportes de que ha sido nominada o que la quieren nominar, pero primero que todo déjame leerte, ¿no? Según lo que dice la Fundación Nobel, esto es un tema en el cual, por supuesto, yo no soy experto, una nominación es válida si es presentada por una persona, un individuo que se encuentre dentro de alguna de las siguientes categorías. Puede ser un miembro de una Asamblea Nacional, puede ser un diputado. Es normalmente lo que pasaba en el caso de los cubanos, en el caso de Osvaldo Payá, por ejemplo. Un miembro amigo, solidario, un ciudadano que esté ejerciendo funciones de representante o legislador de cualquier nación del mundo, pues puede hacerlo. Cualquier otro miembro de cortes internacionales, de institutos de derechos internacionales. Yo creo que un profesional como tú, intelectual, directores o funcionarios de universidades, académicos que tengan que relacionados con sociología, con historia, leyes, ciencias sociales, filosofía, teología y religión, y también cualquier tipo de investigación o instituto de investigación académica, sobre todo de tema social, sobre todo que sea por la reconciliación y la paz, o sea, un think tank, una organización académica cuyo objetivo sea cómo destruir a un país colonizado. Bueno, obviamente esa persona le sigue faltando el decoro para presentar para un premio de la paz, ¿no? Por supuesto, cualquier ganador anterior, Faisal, cualquier ganador anterior, y muchos de ellos son aliados de la causa de la democracia, cualquier ganador anterior del Premio Nobel de la Paz puede hacer la proposición, y los propios miembros del comité de Nobel, pero ahí no vamos a esperar por ellos, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia más inteligente, además de revisar bien las propuestas que se han hecho, que hay algunos artículos en la Estrella de Panamá, por ejemplo, de este año, que
que tengo que releer bien si es que van a tratar de organizarse o van a tratar de lanzarlo como una recogida de firmas digital hasta que alguien pueda, en una de estas categorías, un intelectual, un historiador, pues yo creo que mientras, tú sabes, mientras más alto perfil tenga la persona que tome esta idea que estamos presentando hoy y la lance, pues ahí estamos todos. Quedará el récord histórico de que el doctor Faisel Iglesias, en conversación con este humilde servidor, bueno, pues lanzamos la idea para nuestra... Pero igual podemos ser invitados a un comité de proposición donde hayan venezolanos y cubanos. Gracias, Orlando, por el elogio inmerecido, pero debo decir que Orlando me honró por plantearlo en mi canal, por la amistad y el reconocimiento mutuo, profesional que nos tenemos como escritores y como académicos. Pero yo creo, y siempre lo he sentido en el pacto social, en el movimiento que nosotros hemos creado, que precisamente a quien le surge la idea debe ser la persona que debe liderar el desarrollo de esa idea. Precisamente por eso, desde con la representatividad o haciendo uso de la representatividad que pueda tener en el grupo de compatriotas que estamos en el Pacto Social Postmoderno, yo me gustaría expresarte, que ya he hablado con algunos de ellos, de que tú debes ser la persona que en representación del Pacto Social elijas quién es el grupo de escritores académicos que te debemos de acompañar en la labor que necesitamos para acercarnos a esos escritores, a esos académicos, a esos premios Nobel, para proponerle en definitiva que María Corina Machado sea la candidata a premio Nobel, porque nosotros consideramos que no solamente ella tiene los valores extraordinarios de perseguir la paz, de perseguir la armonía, el equilibrio de su patria, sino que es una nueva líder de nuevo tipo para una nueva era, para la era de la revolución digital, para la era de la posmodernidad, donde debe emerger ese nuevo sujeto político, donde debe emerger ese nuevo líder que no es ese que se erige como con el orden y mando, sino precisamente acompañando a todos en un junto con un propósito común. Así que muchas gracias, Orlando. No, gracias a ti. Solamente me queda pedirte si aceptas la propuesta. Absolutamente, claro. Y te digo más, Faisel, yo mañana o pasado mañana voy a estar haciendo una directa con Hipermedia Live, que es el sitio web de Hipermedia, Hipermedia Magazine, a donde también tenemos que, te debemos invitar con más frecuencia, tanto digital como videos, vamos a hacer una directa en Hipermedia Live con varias personalidades venezolanas de dentro del país, de fuera del país, y también la propuesta se va a manejar ahí, ¿no? Y entonces vamos a ver, yo creo que como mismo hizo María Corina Machado, el trabajo en estos días, ahora mismo, pues va a iluminarnos, ¿no? Eso es así. En quién vamos a reorganizar estas fuerzas. También estaré viajando por Europa, y también en Europa pues hay maneras de contactar y hay canales ya abiertos para contactar los parlamentos nacionales y europeos. Y entonces a partir de ahí también esa propuesta va a tomar vuelo. Y además sabes que tenemos la suerte, tanto tú como yo, de que por ser escritores y por ser académicos, pues somos amigos de la mayoría de los escritores académicos de Cuba. Así que cuando le hagamos llegar esta idea a ellos, indudablemente estoy seguro que se unirán a ella, porque ya María Corina no es solamente la líder de Venezuela. María Corina es la líder de una nueva era. María Corina es la líder de que está exigiendo esta revolución digital, esta era posmoderna, como tú bien lo llamas. Así que, Orlando, muchas gracias
Por el momento, Faisal, para cerrar, por el momento el título de tu directa es muy pertinente, ¿no? Premio Nobel de la Paz para María Corina, Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, propone el pacto social posmoderno. No puede ser más sucinto, más concreto, y en la medida que se comparta esta directa, yo la voy a compartir, etcétera, en las redes sociales, pues es una manera en que esta palabra, que este nombre, que esta idea ya está siendo ya apropiándose por personas. Ya ese miedo. Ya están dando. Tú sabes, para rematar, que Fidel Castro tenía un miedo enorme, miedo de rata. Es que las ratas no tienen miedo, las ratas reaccionan como un animal. Miedo humano de cobarde, de persona incapaz de asumir ningún reto, de ventajista, de matón. Tenía un miedo tremendo que fuera a caer sobre la cabeza de algún cubano de la isla o fuera de la isla un premio Nobel de la Paz. Vivía de año en año trabajando con sus influencias para que los premios Nobel de la Paz se movieran siempre contra el colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, apartheid, fascismo, dictaduras de derecha. Vivía distrayendo todo el tiempo a los premios Nobel de la Paz para que de ninguna manera se pensara en una figura como en Armando Valladares, para que de ninguna manera se pensara en una figura como Oswaldo Payá. Esa idea no era procedente y logró boicotear eso hasta el último momento de su vida. Vamos a ver qué pasa. Bueno, te deseo muchísimas buenas noches para ti, Marilú, querida, Zoraida, las demás personas que están en el chat, y nos vemos en la próxima oportunidad. Que continúe tu espacio. Gracias, Faisal. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bye, bye. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, queridos compatriotas y ciudadanos del mundo. Hemos estado con Orlando Luis Pardo Lazo, que a nombre del Pacto Social Postmoderno propone María Corina Machado como Premio Nobel 2024. Que Dios los bendiga a todos. Trabajemos por él. Bye, bye.